De Mateo capítulo 17. Tenemos hasta las 10 de la noche. Está lloviendo, no hay transporte, no hay energía, solo aquí. Hay cena, por cierto. Solo que cena del Señor. Así les decía en otro lugar a algunos hermanos que me invitaban a sus seminarios, a sus campañas. Y les decían, todo está lindo, solo que ustedes me dan vida de ángeles, decía. ¿Cómo así? Me decían. Los ángeles ni comen ni duermen, les decía. Y se ponían a reír porque había abundancia de comida. Bien, Mateo 17, versículo número 24. ¿Ya lo tiene? Siempre espero, porque si usted ha traído Biblia, es necesario que usted la lea en su Biblia. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, guarde esta palabra, repito, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Padre, te suplicamos nuevamente que nos bendigas con tu palabra. Siempre declaramos y nos declaramos que no sabemos nada, Señor. Necesitamos ser enseñados por ti, por tu Espíritu. Queremos ser sensibles, dóciles, fértiles a tu palabra, y que tu palabra pueda encontrar cabida, pueda encontrar espacio, pueda encontrar lugar en nosotros. Y por lo tanto renunciamos a todo aquello que pueda oponerse a recibir de ti. Señor, oramos y te lo suplicamos, y bendice a nuestros hermanos que están con nosotros conectados, así como nuestras familias y nuestros hermanos que residen fuera de nuestro país. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El tema para esta tarde, yo le he puesto aquí algo bien común, y es, le exigieron el impuesto voluntario. Le exigieron el impuesto voluntario. El motivo por el cual el Señor ponía en mi corazón esta porción es muy importante que nosotros la aprendamos. No se la voy a mencionar, sin embargo, casi al final de la enseñanza, si con la ayuda del Señor llegamos ahí, usted la va a comprender, y yo le voy a dar énfasis a esto, que es necesario que nosotros aprendamos, entendamos, comprendamos. Repito, le exigieron el impuesto voluntario. Bien paradójico, ¿verdad? Le exigieron el impuesto voluntario. Quiero que se grabe, por favor, eso que es muy importante.
debía ser pagada o pagado este impuesto para el mantenimiento del templo y sus servicios. Según la ley en el libro del Éxodo, no lo busque, solo anótelo, porque sé que hay muchos que anotan. Mañana les va a servir porque les va a tocar enseñarlo. Todos los de 20 años en adelante tenían que dar este impuesto, pero era voluntario, tenía que salir del corazón de ellos. En Éxodo 30, versículos 13 y 14, también en el segundo libro de Crónicas, 24, versículo 6 y versículo número 9. No era un impuesto civil, sino eclesiástico. Hay una gran diferencia. Aunque el Señor ocupó lo civil para mostrar también lo espiritual, o en este caso lo eclesiástico. Eso lo menciona el Señor en el versículo número 25. No se hablaba en ese momento del impuesto civil, sino que el Señor lo tomó como una referencia o como un ejemplo. Entonces, toda la enseñanza de este notable incidente depende de esta situación entre los dos impuestos. El otro es necesario, es obligación darlo, pagarlo. Lo tremendo es que le preguntan a Pedro, porque dice la Escritura, y dijeron, ¿vuestro maestro no paga los impuestos o las 2 dracmas? Le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Qué importante lo que estos estaban queriendo manifestar. Posiblemente Pedro lo notó. Siempre Pedro, ¿cómo le podría decir? Tenaz, no hay otra palabra, osado, una característica de Pedro, impulsivo por naturaleza. Sin embargo, Dios quería ocupar ese carácter impulsivo, osado, moldearlo, o sea, darle forma y usarlo para su gloria. Y así lo hizo. Y en todo vemos que Dios no desprecia nada. Dentro de todo lo vil saca lo más precioso de nosotros. Y eso solo Dios lo puede hacer. Todo el mundo nos desecha, sin embargo el Señor nos toma en cuenta. Y no solo nosotros, los grandes hombres de Dios que hoy conocemos como los grandes hombres de fe, no comprendían cómo Dios, en ejemplo David, cómo Dios podía fijarse en él, cómo Dios podía acordarse de él. David pregunta, ¿qué ha visto Dios en mí? El que hizo los cielos, por cierto, el Salmo 8, que hizo los cielos y toda su gloria. ¿Qué fue lo que vio en mí? La pregunta parece dar a entender que el pago de este impuesto era voluntario, pero esperado. Mire qué importante. Era voluntario, pero esperado. Significa que muchas veces hay cosas que únicamente prueban nuestro corazón. En el caso de lo eclesiástico, si alguien no provee, aunque sea voluntario, Dios provee. Lo que cuesta entender es que eso que es voluntario prueba nuestro corazón. Y lamentablemente muchos cedemos derechos, o el diablo tiene derechos sobre nosotros porque no damos con nuestra voluntad y cedemos derechos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que manifiesta a aquello que, aunque no es obligación, es necesario darlo o necesario hacerlo? ¿Qué viene? Yo acabo de experimentar eso. Yo traté la manera de retener algo que Dios quería dar y empezó a sentir mi interior que se quemaba. Y Dios tuvo que quebrantarme para que yo entendiera que tenía que darlo. ¿Por qué? Porque lo que por gracia he recibido, por gracia debo darlo. El problema es en cuanto a las cosas materiales, como en el caso de estos que le dijeron a Pedro, ¿tu maestro no paga los impuestos?
A muchos nos cuesta entender que lo que tenemos que dar voluntariamente lo hemos recibido por gracia. Lamentablemente no reconocemos, no aceptamos que inmerecidamente hemos recibido algo. Lamentablemente también nosotros creemos que nos lo hemos ganado, nosotros creemos que nos hemos esforzado y nosotros creemos que hemos hecho algo, una labor para poder recibir. Y no podemos entender que si hay algo, alguna cosa buena en nosotros, si hay alguna buena dádiva en nosotros, esto proviene de Dios. Entonces, esto lo comprendió el rey David. No en vano el hombre conforme al corazón de Dios, no en vano Dios dijo de él: he hallado a uno que hará todo lo que yo le mande, aunque no sea impuesto, aunque no sea obligatorio, él hará todo lo que yo le mande. Por eso David en el segundo libro de las Crónicas dice, en cuanto a la ofrenda para el templo, dice: lo que he recibido de tu propia mano te doy. Y si usted ve, David es un hombre que en todos los sentidos él salió adelante. En todo él salió adelante. Ahora, la pregunta es: ¿por qué salió adelante en todo? Nosotros podríamos pasar días y días, meses y meses. Bueno, pasamos no sé cuántos años, no sé si 4 o 5 años, pasamos estudiando el ungido de Jehová cada martes, si no me equivoco, durante 5 años. Seguimos, después de casi 4 años, seguimos con el Salmo 119, que no lo hemos terminado, ya creo que ya llegamos a los 5 años, porque comenzamos en el 2011, si no me equivoco, 6 de abril de 2011, comenzamos y seguimos hablando de él. Y podríamos hablar cosas muy feas, y hemos hablado cosas muy feas de David. Sin embargo, él salió con todas sus situaciones difíciles. En algunas veces él lo hacía voluntariamente, en otras veces él quería retener algo y Dios le imponía darlo. Yo sentí que si me quedaba callado me iba a morir. Significa que él siempre gana. Y gana para bendecirme. Entonces, qué precioso es entender esta verdad, que da a entender que el pago de este impuesto era voluntario, pero esperado. Por favor, hijos, entendamos esto. Posiblemente no haya una ley que nos obliga a darle a nuestros padres, pero es esperado por ellos, aunque no les falte nada. No podemos decir: es nuestro corbán. Hace muchos años, desde que unos 20 o 18 años lo enseñé. Es mi corbán. No puedes decir eso. No hay justificación para tal cosa. Tal vez la pregunta se debe a que Jesús el Señor había estado fuera de Galilea muchos días y ellos no habían tenido ocasión de cobrarlo, y el Señor no lo había dado. No porque no quería, sino porque quizás estaba esperando que se diera esta situación para que Pedro lo conociera de esta manera, para que Pedro aprendiera no solamente una lección, sino varias lecciones, como el hecho de lo maravilloso que es obedecer al Señor, aunque aquello a lo que me mande parezca absurdo. Hay bendición cuando usted obedece a Dios. Después de que el Señor me obligó, mi último quebrantamiento ya no era por la presencia de Dios en mí, sino porque también comprendí
de que al quedarme callado estaba dejando de bendecir a alguien. ¿Ve lo que pasa cuando usted no obedece a Dios? Que parezca ridículo, no importa, hágalo. Parezca absurdo, no importa, hágalo. Es que lo voy a avergonzar por lo que voy a hacer o por lo que le voy a dar. A usted no le importa, hágalo. Solo Dios está tratando con él. ¿Por qué? Le voy a repetir una experiencia que yo tuve que es muy común porque yo se la he dicho varias veces y la quiero volver a ocupar para que usted se dé cuenta que no hay nada absurdo en lo que Dios hace. Y parece que como algunas veces que lo que Dios hace no tiene sentido, ¿se ha fijado? Yo me recuerdo que estaba una mañana allí, en esa misma silla, estaba en la adoración, de repente se levantó una profecía y decía, te asustaste, ¿verdad? Te asustaste, ¿verdad? Te asustaste. Yo, créame, se lo digo delante del Señor y lo hago para vergüenza de mi carne y lo hago para vergüenza de mi razonamiento o de mi raciocinio. En mí dije, qué absurdo, esta no es profecía. Juzgué lamentablemente en la carne la profecía. Como para mí no tenía sentido, para mí era absurdo. Entonces, cuando terminó esa parte de la profecía, vino la segunda parte que decía, pero te bendije, ¿verdad? Pero te bendije, pero te bendije, ¿verdad? 3 veces otra vez. Te asustaste, ¿verdad? Te asustaste, ¿verdad? Te asustaste, ¿verdad? Pero te bendije, pero te bendije, pero te bendije. Yo dije, qué tremendo esto. Entonces, al final del culto, se me acerca un hermano llorando. Y me abraza llorando. Y yo, ¿qué le pasó? Que ya se le murió alguien. Entonces, hermano, sí, ¿qué le pasa? No, me dijo, es que Dios me ha hablado, me dijo. Fíjese que ayer, me dijo, hubo un accidente y un tráiler me pasó sobre la cabeza, me dijo. El tráiler chocó en un talud de tierra, de césped, no sé qué, en la carretera. Y yo cuando oí el gran golpe, le hice así, y yo solo vi que pasó encima de mí, me dijo el cabezal. Y yo me asusté, me dijo. Pero fíjese que cuando el cabezal cayó, me dijo, golpeó otro carro. Y como yo tengo taller, al final dijeron a démosle el carro para que lo arregle. Y yo no tenía trabajo, me dijo. Entonces, ve. Entonces, antes de que él me contara eso, para mí era absurdo la profecía. Le pongo de ejemplo la profecía para que usted no sienta que es absurdo aquello que el Señor le manda hacer. O decir, y esté seguro que lo que va a decir sea muy prudente en hacerlo. Y sea de Dios y no se va a meter en problemas. Entonces, cuando uno no sabe eso, dice, me asustaste, te asustaste, ¿verdad? Te asustaste, ¿verdad? Qué absurdo eso, hermano. Qué ridículo para aquellos que no es la palabra para nosotros. Pero aquel que es la palabra para él, él sabe. Dios sabe que hay un destinatario. Amén. Bien. Es para que usted me comprenda de que no hay nada ridículo en el Señor. Ahora, la demanda fue hecha directamente, aunque con fondo de reproche, como diciendo, ¿tiene tu maestro alguna excepción? Qué tremendo. ¿Tiene alguna excepción para no pagarlo como lo hace todo el mundo? Qué tremendo, ¿verdad? Pedro responde afirmativamente, sí. Y lo hace sin consultar
con el Señor. Pedro solo dijo sí, pero Pedro no sabía. Sin embargo, el Señor sabía lo que estaba pasando. Y osado Pedro, ¿verdad? De alguna manera estaba metiendo en problemas al Señor y al grupo, porque estaba diciendo algo que realmente no era así como Pedro en ese momento lo estaba diciendo. Entonces, otra vez vemos que Pedro contesta una pregunta sin saber de veras la respuesta. Jesús el Señor usó esta experiencia de Pedro para enfatizar su rol soberano. Mire todo lo que Dios ocupa. Y estoy introduciéndome para que lleguemos al final de algo que es muy importante, que nosotros debemos de comprender y hacer. Porque muchos de nosotros somos muy insensatos. Muchos de nosotros no tenemos ese cuidado que el Señor está enseñando en esta porción. Que algunos solamente con la lectura no lo alcanzamos. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos esto que es muy importante. Recordar que así como los reyes no pagan impuestos ni cobran impuestos de sus familias, Jesús el Señor, el Rey, no debía nada. El Señor no tenía por qué pagar algún impuesto. Pero Jesús el Señor proveyó para el pago de los impuestos en favor suyo y de Pedro, para no ofender a los que no entendían su reino. Esta es una de las cosas que quiero que nosotros comprendamos, para no ofenderles. ¿Qué precios tenemos que pagar para no ofender a los demás? ¿Qué precios tenemos que pagar por aquellos que no entienden el reino de Dios? ¿Qué cosas tenemos que ceder? ¿Qué cosas tenemos que hacer con mucha sabiduría para no ofenderles? Note qué tremendo esto, para no ofenderles. Pero a nosotros nos están ofendiendo, Señor. ¿Por qué muchos no somos sabios? ¿Por qué muchos no somos entendidos? ¿Será que hay demasiado orgullo en nosotros? ¿Será que no tenemos ese segundo elemento del retiro del día de ayer, humildad? Fíjese que para no ofenderles, primeramente Cristo fue puesto bajo la ley. Gálatas 4:4. Tremendo lo que dice ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él estaba exento de la ley. Sin embargo, dijo, para no ofenderles, nosotros estamos exentos de la ley, pero para no ofenderles, nosotros estamos exentos de la ley por Cristo. Sin embargo, muchas cosas tenemos que hacerlas como si la ley es una obligación cumplirla. Cristo la cumplió, pero para no ofenderles, nosotros nos sometemos. Para no ofenderles, nosotros nos callamos. Para no ofenderles, nosotros damos. Pero para no ofenderles, nosotros ayudamos. Para que ellos no murmuren. Para que ellos no critiquen. Para que ellos no blasfemen. Y usted puede decir, ¿y quién se da cuenta? El Señor. De que usted lo está haciendo para no ofenderles. Fíjese que una de las cosas importantes que se tocaron el día de ayer en el retiro, una de las enseñanzas, fue la quinta enseñanza, donde se nos habló sobre la perseverancia. La perseverancia, al final de todo, aunque usted y yo no lo hagamos por eso en lo que estamos perseverando, ejemplo, nosotros perseveramos en el Señor. Pero esto trae gran ganancia para nosotros.
Entonces, nosotros perseveramos porque aunque no lo esperemos, somos bendecidos. La perseverancia nos lleva a nosotros a entrar a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no es el cielo. La tierra de Canaán tipifica la vida abundante, porque en el cielo no van a haber batallas, pero en la tierra de Canaán sí, vamos a tener que pelear contra todos los habitantes internos. Vamos a tener que pelear con todos los habitantes internos, y para poder vencerlos, esto nos va a llevar, al vencerlos nos va a llevar a una vida abundante, donde no comeremos el pan con escasez. La perseverancia nos lleva a nosotros a logros. La perseverancia nos lleva a nosotros al éxito. La perseverancia nos lleva a la conquista de la Canaán, que es el alma. La perseverancia no nos permite que nos quedemos en el desierto. La perseverancia no permite que el desierto nos asesine. La perseverancia no permite que muramos de sed, ni de hambre, ni de insolación, ni de frío. Importante eso, la perseverancia. Perseveremos para no ofenderles. ¿Por qué tenemos que oír nuestras alabanzas con un volumen moderado, aunque nuestros vecinos lo tengan con todos los decibeles máximos? Para no ofenderles, y ellos nos ofenden todos los días. ¿Por qué tenemos que bajar la voz en las noches en nuestras casas? Para no ofenderles, aunque ellos lleguen a las 3 de la mañana en grandes borracheras y malas palabras y orgías. Pero para no ofenderles, nosotros mantenemos nuestro silencio en nuestras casas. Nos peleamos en silencio. Aunque ellos se avienten las cosas. Nos rayan el carro porque los vecinos no se parquean bien y no podemos irles a reclamar que nos rayaron el carro para no ofenderles. Esa perseverancia nos llevará a tener recompensa. La recompensa viene del Señor, no del vecino, no del Estado, sino del Señor. ¿Ve lo importante que tiene esta enseñanza? Para no ofenderles. ¿Y qué nos cuesta, verdad? Que tan solo esto lo viviéramos entre nosotros, como hermanos en Cristo. Si tan solo esto lo viviéramos en nuestra propia familia. Pero lamentablemente todos nos ofendemos los unos a los otros en la menor oportunidad posible. Nos vuelan la cabeza, volamos la cabeza, nos sacan cosas de hace 30 años. Y no entendemos. Para no ofenderles, Pedro, tome el anzuelo y al primer pez que tomes de su boca sacarás un estatero. Para no ofenderles deberíamos de quedarnos mudos. Para no ofenderles deberíamos de quedarnos quietos. Para no ofenderles no deberíamos de echarle más leña al fuego. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, yo sé que usted es entendido. Estoy hablando y dije los últimos problemas de casa. Veamos Lucas 2:22. Al venir a este mundo, pagaron por él a los 40 días de nacer. 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y ellos pagaron lo que la ley decía, al presentar al Señor. Eso búsquelo más adelante, por favor, porque no me puedo detener en eso. Y en ese momento iba a pagar por sí mismo. Cuando le dijo a Pedro, ve al mar. En ese momento él iba a pagar por sí mismo. No tenía obligación. No tenía ninguna obligación. Sin embargo,
lo hizo para no ofenderles. Ellos no entienden, ellos no comprenden, ellos están en tinieblas. Hablo de los que le dijeron a Pedro, hablo de aquellos que no es de nuestro grupo familiar, a menos que dentro de nuestro grupo familiar haya gente en tinieblas. Todavía tenemos que ceder más, porque uno de los problemas graves que nosotros tenemos es que ninguno de nosotros quiere ser cordero sacrificial. Ofendemos de muchas formas, de muchas maneras. No queremos ser corderos. ¿Quiere saber qué es el cordero? Vaya a Isaías 53 y se va a dar cuenta que es el cordero. Vaya a Levíticos 1 y lea todo el capítulo y se va a dar cuenta lo que es un cordero. Esto era por la ley, por la expiación. Cristo no tenía nada que expiar. Por lo menos de su propia persona no tenía nada que expiar. Pero en obediencia a la ley y enviado en semejanza de carne de pecado, se identificó con los de su pueblo en esto, como se había identificado en la circuncisión, en la purificación al 40º día, en su bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. El bautismo ya en el Jordán aproximadamente de 30 años. Lo dije seguidamente, después de la circuncisión bebé, 40 días, y después 30 años. Por eso Juan le dijo, Señor, yo no puedo bautizarte. Y el Señor le dijo, deja que cumplamos toda justicia. Deja que cumplamos toda justicia. Para no ofenderle es cumplir la justicia. No es que yo hablo como me hablan, es que yo digo como me dicen, es que yo hago como me hacen. Deja que cumplamos toda justicia. Entonces le bautizó Juan el Bautista. Amén. Observemos que Jesús, el Señor, discutió este asunto del impuesto no con los cobradores de impuestos. ¿Con quién discutió el Señor el asunto del impuesto? Que era voluntario. ¿Con quién lo discutió? Con Pedro. No lo discutió con los cobradores. Es que no tenemos nada que explicarle, ni nada que hablar con los que están en tinieblas. Con los que no nos entienden, no tenemos nada que hablar, no tenemos nada que explicarle. Porque de todos modos no nos entenderán. Las cosas espirituales se disciernen únicamente espiritualmente. Y el hombre natural no las puede entender ni las puede comprender. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Según 1 Corintios capítulo 2 lo dice. No lo busque en estos momentos. Para que Pedro comprendiera por qué Cristo pagaba también el impuesto. Si Pedro no los pagó en ese momento fue porque no tenía ni sus 2 dracmas. Y no quería dejar mal a su maestro cuando respondió sí. Esto es loable en Pedro. Él no quiso dejar mal a su maestro. Yo no le estoy diciendo que mintió o no mintió, pero él defendió y dijo, sí, él paga. Y prueba de ello que el Señor lo pagó. Pero nosotros muchas veces no defendemos a nuestro Señor. Y yo no digo que lo vamos a hacer peleando. No digo que lo vamos a hacer discutiendo. Lo podemos hacer de muchas formas si conocemos la palabra. Pero mire lo que dice el versículo 25, leámoslo. Del capítulo número 17, 25. Para que vemos aquí, déjeme ver. Antes de que Pedro tocara el tema, él se le anticipó. Él lo abordó. El versículo 25 dice, y dijo, sí, y al entrar él en casa,
Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? Repito, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Preguntándole quiénes son los que lo pagan. Él no estaba obligado a pagar la contribución para el templo. Nosotros estamos exentos de cumplir la ley por ser hijos adoptivos en Él. Él no tenía por qué pagar los impuestos. Hermano, qué tremendo. Vea la condición en la cual se encontraban estos israelitas. ¿Y cuántos estaremos así en la iglesia? Que no podemos traspasar su velo. Esto es su carne. ¿Cuántos estamos igual que estos? Él era el Mesías. Si era el Mesías, era el Señor. Si era el Señor, estoy ocupando S mayúscula, si era el Señor, Él era el Verbo. Si Él era el Verbo, Él era Dios. Y si Él era Dios, era el dueño de todo. Veamos Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice así, y después el versículo 17. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 17 del capítulo 8. Y si hijos, oiga, y si hijos, somos hijos por la adopción. Significa que Pedro no tenía tampoco por qué pagar el impuesto. Pero para no ofenderles, paga los míos y paga los tuyos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Colosenses 1:15 y versículo número 16 también. Colosenses 1:15. Necesito respaldarlo con la palabra, lo que estoy diciendo. No porque no quisiera mencionar las citas bíblicas o leerlas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y aquellos decían, tu maestro, ¿verdad que no paga los impuestos? ¿Cuántos estaremos en el Señor y estamos en esa oscuridad, así como estos eran israelitas y estaban en oscuridad? Es que no pueden ser hijos de Abraham, no pueden ser hijos de Dios solamente porque son hijos de Abraham. Él les dijo, si yo puedo levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, porque si fuerais hijo de Abraham, las obras de él, las obras de Abraham hicierais. Y nosotros las obras de quién hacemos. ¿Cuántos somos como estos israelitas que le dijeron a Pedro, quisieron avergonzar a Pedro, quisieron reprochar a Pedro, quisieron humillar a Pedro en cuanto a su maestro? Y no era solamente maestro, era Dios mismo. Y qué lindo es que el Señor cuando trató con Pedro, no lo hizo con ellos. No le importa al Señor ellos. A usted no le importa lo que los demás piensan o cómo juzguen. Eso a usted no le interesa, ni a mí tampoco. ¿Y cuánto nos metemos en problemas por no entender esta verdad? Pero no exentos de los magistrados civiles en las cosas que afectan a nuestra ciudadanía civil. Romanos 13, ahí sí tenemos que obligación. Romanos capítulo 13, versículo número 1 en adelante. Yo creo que usted se lo sabe hasta de memoria ese capítulo. Amén.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque algunas no las aceptemos y no creamos, son establecidas por Dios. Respetémoslas, porque así, de esa manera, respetamos a Dios. Y gran enseñanza nos da Miguel, que no se atrevió a proferir palabra contra un querubín desechado, caído y hasta condenado, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Por eso nosotros toda la vida hemos orado por nuestros gobernantes, no juzgándolo, Dios con ellos. Por eso Miguel dijo: el Señor te reprenda. Cuando a usted no le guste algo, diga: el Señor lo reprenda. Para no pecar, para no cometer la insensatez que hicieron estos cobradores de impuestos. Ahora quiero decirle algo: no sé si usted sabía que solo en el Evangelio de Mateo encontramos esta porción. No sabía, solo en Mateo. ¿Y usted sabe quién era Mateo? Usaba lentes, tenía barba. ¿Sabe quién era Mateo? Cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos. Entonces, mira qué tremendo. ¿Quién fue el que sacó a luz esto? Significa que Mateo estaba consciente de ese tema, conocía muy bien ese tema, y lo sacó con mucha bendición para nosotros, el Señor. Ya voy terminando, no se preocupe que el tiempo ya se me acabó, y además que no puse el despertador. A pesar de que no tenía ninguna obligación de pagar dicho impuesto, el Señor lo pagó. Versículo número 27. Dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuál fue la razón que tuvo el Señor? Ya lo vimos, lo primero, está literalmente, para no ofenderles, es decir, para no causarles tropiezo incumpliendo la ley, para no causarles tropiezo, incumpliendo la ley. Estoy repitiendo. Él se percató que si rehúsa pagar esta contribución, aumentarán los prejuicios del pueblo contra él y sus discípulos, así como su doctrina. Mire qué tremendo todo lo que estaba evitando. ¿Por qué nosotros damos lugar a que hablen más? ¿Por qué nosotros damos lugar a que ellos escudriñen todavía más cosas en las cuales nos va a afectar a nosotros, va a afectar el ministerio, va a afectar nuestra vida espiritual, va a afectar la palabra de Dios, va a afectar a nuestro Señor? Hermano, hasta en eso debemos de pensar. ¿Por qué? Porque el enemigo toma ventaja. Porque el enemigo haya cabida en nosotros para hacernos daño y estragos. Por eso es muy importante ser cuidadoso en muchas cosas. La prudencia y la humildad nos enseñan a ceder a nuestros derechos antes de ofender o contribuir a murmuraciones y problemas. ¿Qué nos hace falta? La prudencia. Somos ligeros para hablar, ni siquiera meditamos, ni pensamos, ni reflexionamos sobre lo que vamos a decir, solo soltamos. Parecemos de esos programas de televisión como Suelta la Sopa. Qué tremendo, ahí despedazan a cualquiera. No sé por qué se me vino ese nombre, porque es real. Pero a mí no me gusta ese tipo de programas donde hacen pedazos a los demás. Suficiente pedazos nos hace el diablo a nosotros como para que estemos oyendo esas tonteras o estemos viendo películas de violencia con tanta violencia que tenemos en nuestro propio país. No pensamos, no tenemos prudencia. No tenemos prudencia. No sabemos que lo que estamos pisoteando hoy es lo que nos puede sostener mañana. No nos percatamos que lo que estamos maltratando, humillando, denigrando, deteriorando y todo lo que termine en ando, el día de mañana puede ser lo que nosotros necesitemos. Puede ser nuestro salvavidas el día de mañana.
Y no tenemos ese cuidado. Falta de humildad. Contribuyen. ¿Qué nos cuesta ceder a nuestro derecho antes de ofender o contribuir o que se aumenten los problemas? Por eso, tremendo, cuando por primera vez entendí y llegué a comprender cómo era posible que Abraham, siendo el llamado de Dios, siendo el bendecido de Dios, no entendía cómo este hombre tan... es un mal ejemplo, Lot. Yo me veo en Lot y no en Abraham. Yo no sé en cuál de los dos usted se ve, de seguro en Abraham, pero yo en el Lot me veo. Qué tremendo cuando Abraham renuncia a su derecho. Es primeramente su tío, es segundo su padre adoptivo, es tercero el que lo cubre y lo bendice. Y renuncia a su derecho diciéndole, escoge tú lo que quieras y lo que sobre déjamelo a mí. ¿Por qué no tenemos nosotros esa virtud? ¿Por qué nosotros no tenemos la confianza en el Señor, la fe en el Señor de renunciar a nuestro derecho, sabiendo que nosotros no dependemos de lo que vemos, porque no caminamos por vista, sino por fe? Mi vida no depende de lo que yo veo ni de lo que puedo alcanzar u obtener. Yo dependo de lo que Él me quiera dar, y yo siempre voy a llegar y voy a obtener lo que Él me quiera dar y a donde Él quiere que yo llegue. Significa que mi destino está en Dios. Pero no tengo la prudencia y la humildad para renunciar a mi derecho, para no ofenderles. No trató ni siquiera con ellos, trató con Pedro. Como el Señor está tratando con nosotros, no con los que nos han dañado u ofendido. Es parte de negarnos a nosotros mismos. Qué tremendo. ¿Por casualidad no le ha tocado a usted pagar el plato de otro que no quiso pagar? Negarnos a nosotros mismos. Sí, yo lo pago. ¿Usted se lo comió? Sí, yo me lo comí, aunque usted no se lo comió. Se está negando a usted mismo. Él tenía una pobreza tremenda. 2 Corintios capítulo 6 y versículo número 10. Por favor, regáleme unos minutitos para terminar. 2 Corintios 6, 10. Me equivoqué de cita bíblica, es la que habla donde él siendo pobre. No es esa, es muy similar, pero ahí es Pablo el que está hablando. Pero es algo similar a lo del Señor. Vamos a leer esto, porque no sé cuál es la cita bíblica, yo creí que esa era. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres aquí. Él dejó toda su gloria. Él se hizo pobre por nosotros. Entonces dice Pablo, más como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Qué tremendo. Pedro no tenía ni siquiera 2 dracmas para él. Entonces, si no tenía para pagarlo de él, ¿cómo iba a pagarlo del Señor? Pero él no tenía para pagar, pero su Dios sí tenía para pagar. Usted no tiene para pagar, usted no tiene para comer, pero Él tiene para que usted pague, y tiene para que usted coma, y tiene para que usted se vista, y tiene para que usted se sane. Ve, y del primer pez que tomes sacarás un estatero. Vas a pagar por mí para no ofenderlos, y vas a pagar para lo tuyo porque no tienes. Pero muchos queremos que Dios nos dé sin ir a pescar. Perdón. Gracias. Filipenses 2:5. Hermano, qué tremendo. En lo que me ponen. Qué tremendo que todos queremos con la boca abierta esperando del cielo. El Señor pudo haberle dicho cualquier cosa. Extiende tu mano debajo de la piedra. O si tenían chucho, mira el chucho ahí detrás de la cola tiene una moneda. Lo pudo haber hecho, pero no. Pedro tenía que poner de su parte si quería ser bendecido. Tenía que enseñarle, esfuérzate y sé valiente.
Y dice Pablo, el que no trabaja, ¿no dice? Muy pocos dijeron, el que no trabaja, ya lo sabe. ¿Y por qué no lo ha hecho Rema? Después me ponen el 6. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias, siervo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quería decir con esto? Primeramente, curó a muchos sin cobrarles. Y a Pedro le dijeron los cobradores del impuesto del templo, eran diáconos de la iglesia. Y él curó a muchos sin cobrarles. Él alimentó a miles sin pasarles la cuenta. Pero cuando los cobradores le dijeron a Pedro, querían hacer este reproche, ¿tu maestro no paga los impuestos? El Señor dice, para no ofenderles, ¿quién le debía más a quién? ¿A quién le debe más usted? ¿Quién debe más, usted o el Señor? ¿Y cuánto nos atrevemos a hacer como estos cobradores de impuestos? Avergonzamos a otros, creyendo que no tienen ni siquiera 2 dracmas. Quiso mostrarle a Pedro, su poder y omnisciencia en el pez y en la moneda. No voy a detenerme en esto, ya lo he enseñado. Pedro tenía que ir al mar y echar el anzuelo y pescar el pez. Pedro tenía que hacer algo de su parte, algo muy conforme a su oficio. ¿De dónde te va a bendecir Dios? ¿Cómo te va a bendecir Dios? De lo que tú eres, de lo que usted es, de lo que usted sabe, de lo que tú sabes, de lo que usted puede, de lo que tú puedes. ¿De qué me va a bendecir el Señor? De lo que yo sé. ¿De qué me va a bendecir? De lo que yo aprendí. Significa que si yo soy obediente al Señor, eso que yo sé, aunque a mis ojos no parezca próspero, aunque no parezca prometedor, aunque no lo vea que pueda ser fructífero, aunque pueda ver que eso casi ni se da ni se usa en este país. ¿Se ha fijado que algunos dicen, ¿estás estudiando las ciencias del hambre? No dicen del hombre, del hambre. ¿Te estás queriendo a meter a estudiar odontología? ¿No ves que aquí de lo que menos se gana es de eso? Tú estás queriendo ser cocinero, chef. Y en este país, pues todo el mundo se muere de hambre si cocina. Lo único que pasan es bien gorditos, pero no ganan. Pero si obedeces a Dios, de lo que tú haces, de lo que usted hace, Él lo va a bendecir. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Algo muy conforme a su oficio, enseñándole a Pedro y a nosotros a ser diligentes con lo que sabemos y en el desempeño del cargo al que nos ha llamado y en el que nos ha puesto. Esperamos que el Señor nos conceda algo, entonces estemos prestos a trabajar y hacer lo que nos mande por su causa. Qué tremendo. Desde hace más de 30 años, lo único que hago es predicar. Y puedo decirle con esto, que joven fui y envejecido, dijo el proverbista, y no he visto justo desamparado.
hasta este día jamás me ha hecho falta más nada. Por lo que han estado viniendo en los anteriores. Por lo que ven, nadie ha venido, pero no importa. No sé cuántos dudan de lo que son. De eso Dios los va a bendecir. Amén. Entonces el pez traía la moneda, traía un estatero. El resultado apetecido era justamente las dracmas que Pedro necesitaba para pagar las de él, porque el Señor se las dio, y para pagar las de el Señor. Con esto quiere el Señor enseñarnos a no apetecer cosas superfluas, sino contentarnos con lo necesario para cada situación y no desconfiar jamás de Dios, aunque solo tengamos a nuestro alcance el bocado que hemos de llevarnos a la boca. Qué tremendo. ¿Y cuánto damos la vida por más estateros? Hoy hablaba con alguien y me decía, yo podría tener quizás más dinero, pero ese dinero de más no me haría más feliz como yo ya lo soy. Pedro cada día trae su propio afán. Si Dios quiere que usted sea próspero, deje que Él lo prospere. Pero si el Señor le da lo que usted necesita, siéntase dichoso y feliz. Porque qué tremendo, y quiero terminar con el Proverbio capítulo 30. Ayúdeme usted que ya se lo puede, que ni lo he dicho, usted ya sabe cuál es. No me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. ¿Ya sabe cuál es? Capítulo 30. Por lo menos sé que sí está en el capítulo 30. Versículos número 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie. Oiga, si Dios no te da más de 2 estateros, es porque no tienes la capacidad de tener más. Estás aprendiendo, y así como prospera tu alma, tercera de Juan, versículo 2, así como prospera tu alma, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces, cuando a mí Dios no me da más que los 2 estateros, es porque no tengo la capacidad para poder administrar ni mi vida, ni tampoco lo que me den. Entonces terminemos, no sea que me sacie y te niegue y diga, oiga, qué tremendo, yo conozco mucha gente que se ha enriquecido en el Señor y ya no están en el Señor. Porque pasan muy ocupados. No pueden delegar. Tienen que cuidar. Y dicen, lo que Dios me ha dado. ¿Quién es Jehová? Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Qué maravilloso fuera que en esta noche le digamos al Señor, Señor, si 2 estateros necesito, 2 estateros me harán feliz. Si tú me das más de 2 estateros, significa que tengo la capacidad de poder tener más. Si no sacáramos a todos los hombres ricos de la Biblia, amén. Vamos a orar. Padre bueno y amado, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Pedro hizo lo que su Señor le ordenó y obtuvo la mitad de lo que había en el pez. Y eso le sirvió para poder pagar la contribución voluntaria, no impuesta, sino voluntaria,
Pero el Señor le enseñó para no ofenderles, Pedro: paga lo que es voluntario. ¿Sabe qué dice el Señor para aquellos como Pedro que fueron al lago, que fueron al mar de Galilea, que obedecen al Señor? Dice Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor honró a Pedro por su obediencia y compartió con Pedro la mitad de lo que había en la boca del pez. ¿Eres pescador? Ve a pescar. Te voy a bendecir. ¿Qué es usted, hermano? No importa que en su país o en el país que sea no sea valorado ni sea próspero lo que usted es, lo que usted hace, o posiblemente piense que ya desapareció lo que usted hace. No importa. No importa la tecnología que ha venido a desplazar lo que usted hace, posiblemente de una manera artesanal. Pero dice el Señor que si usted es pescador, agarre el anzuelo, vaya al mar y láncelo. Porque de cierto, el primer pez, no el segundo, el primer pez que tome, en él encontrará lo que usted necesita. Señor, ¿qué tienes que enseñarnos para que lleguemos a una conclusión de que es necesario que aumentes nuestra fe? Al final, lo que era un reproche se convirtió en una bendición. Por eso, hermano, por eso, hermana, los que aman al Señor, todo les ayuda bien. El enemigo quiso avergonzar a Pedro, pero Dios lo condujo a bien, bendiciéndolo, diciéndole: ¿por qué crees tú que no puedes ser bendecido por medio del anzuelo, por medio de la pesca, por medio de lo que tú eres? Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque hemos recibido medida rebosante, mecida, bien apretada en estos días. Nos has bendecido con tu palabra. Señor, gracias. Gracias.